a todos. El tema de nuestra reunión de hoy es analizar la elección de legisladores porteños que tuvo lugar el día de ayer, que como en alguna medida previsible, se ha transformado en un hecho político de un parte importante, ¿no es cierto?, que permite una reflexión y sacar conclusiones, ideas, escenarios hacia adelante. Hoy tenemos tres expositores, ¿no es cierto?, para mí de primer nivel, ¿no es cierto?, Nacho Lavati, que lo conocemos hace mucho tiempo y desde los inicios de este instituto, ya hace más de una década, ha participado en su gobierno. Martín D'Alessandro lo mismo, ¿no es cierto? Lavati, politólogo, analista de medios, advisors y profesor de la UCA y UCEMA. Martín D'Alessandro, ¿no es cierto?, que también hace más de una década hemos estado conversando, politólogo, presidente del Poder Ciudadano, investigador del CONICET y profesor de la UCA. Y, ¿no es cierto?, a Manuel Chacalés, ¿no es cierto?, aquí, bueno, yo te conozco hace tiempo que no tú has participado en esta reunión, también politólogo, profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, sobre, a ver, los tiempos que determinaron mis colaboradores que ahora están acá, yo los voy a modificar. Me parece que para los expositores iniciales el tiempo de 6-7 minutos es una estrategia, yo le daría a cada uno de los expositores entre 10 y 15. Después recogemos las preguntas y comentarios de ustedes y le damos un cierre final a cada uno. Ignacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme para mí estar acá nuevamente y estar presencialmente. Bueno, a ver qué decir. No me quiero meter mucho en las cuestiones de sociología electoral, cuánto sacó cada distrito, la transferencia de votos. A mí me interesan otras cosas, esta elección también por sesgo de lo que hago profesionalmente, ¿no? Normalmente, no diría que una elección de renovación de legisladores porteños es un evento que no debería tener mucha atención. De hecho, no la trajo, del momento que solamente fue a votar el 53% del electorado. Pero fue un hecho político de mucha relevancia, y creo que era un hecho político de mucha relevancia no solamente para quienes estaban librando una suerte de interna a cielo abierto, no me quiero a la libertad avanza, sino también para el kirchnerismo y también para otro actor, bueno, por mi trabajo lo tengo que mirar muy de cerca, que es el mercado financiero, ¿no? Normalmente este es el tipo de elección sobre la cual yo no hubiera recibido ningún tipo de pregunta sobre, bueno, qué va a pasar en la elección del legislador, pero tampoco debería generarla en otro tipo de público, ¿no? En el círculo rojo, en los inversores financieros, y la verdad que lo generó. Entonces, ¿por qué? Yo creo que en parte es por la implicancia que tiene esta elección de cara a las elecciones de octubre y de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que claramente el resultado de ayer, dependiendo de cuál hubiera sido, no sabemos cuál fue, pero distintos tipos de escenarios iban a condicionar muy fuertemente las negociaciones entre la Libertad Avanza y el PRO, y también iban a condicionar el armado del peronismo. Yo creo que si uno mira las otras elecciones provinciales que tuvimos hasta ahora, al peronismo le empieza a quedar claro que ir divididos es la fórmula perfecta para que gane otro, ¿no? Y me parece que algo de eso ya tomaron nota en provincia de Buenos Aires, bajándole un poquito la intensidad interna, no peleándose por la cuestión de las fechas, y uno presupone que cuando llegue el 9 de julio, que es la fecha límite para inscribir partidos y alianzas electorales, el peronismo va a ir unificado, ¿no? Si no lo hacen, me parece que le están sirviendo el terreno a Milei. Entonces, esas son las cuestiones.
a las cuales uno presta atención de esta elección, ¿no? La otra es qué pasaba entre el PRO y la Libertad Avanza. Imaginemos un resultado que hubiera sido mucho más paritario entre Adorni y la lista que encabezaba los Penatos. Me parece que eso llevaba a un escenario de mucha tensión en las negociaciones, donde iban a negociar a cara de perro el armado de la lista, tanto para la legislatura bonaerense en septiembre como para octubre, poniendo en riesgo, yo creo que la unidad. Un resultado con el PRO siendo la lista de la derecha más votada, independientemente de qué pasaba con Santoro, iba también a generar bastante tensión y poner al filo de ruptura porque lo iba a envalentonar a Macri. Y el resultado que tuvimos, que me parece que deja en claro que Macri es uno de los grandes derrotados de la elección y que habilita o valida lo que venían haciendo algunos dirigentes del PRO, de reunirse con Karina Milei, con Lemenem, con Guillermo Franco, pensando en el armado bonaerense, ya sin pedirle permiso a Macri, sino más bien notificándolo y avanzando por las suyas. Me parece que con la elección de ayer el rol de Macri queda muy desdibujado. Esto facilita un acuerdo que me parece que no va a ser un frente electoral, sino, como dijo Manuel Adorni ayer, están abiertas las puertas, quien quiere venir que venga, está bienvenido a sumarse, que es un esquema en el que haya dirigentes del PRO que se vayan sumando a la lista de la Libertad Avanza, pero claramente con una lista, el nombre que va a aparecer ahí es de la Libertad Avanza, donde probablemente el primer candidato de la elección nacional sea alguien de la Libertad Avanza, no alguien del PRO, ¿no? Entonces yo creo que esta era una de las primeras cuestiones. La otra era lo que podría haber sido, lo que podría haber ocurrido si la lista de Santoro era la más votada. Yo mencioné al mercado por ahí porque me toca a veces interpretar la realidad de la política argentina a ese tipo de interlocutores. Insisto, normalmente nadie hubiera prestado atención a esta elección si no hubiera sido porque se nacionalizó. Y un primer triunfo, un primer puesto de Santoro, por más que hubiera sido, uno puede explicarle que es porque se fragmentó el voto no peronista, que iba dividido en 5 listas, que explotó Juntos por el Cambio y todo lo demás, que la elección de Santoro incluso se hubiera sacado un poquito más, lo que no tuvo para ganarle a Adorni, hubiera estado en línea con lo que viene sacando el peronismo en las últimas 4 elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, les hubiera corrido frío por la espalda pensando el regreso del kirchnerismo es posible, por más que cualquiera sabe que es un error grosero extrapolar resultados de una elección local hacia una elección nacional, y más si uno piensa en el escenario 2025. Entonces, me parece que esta elección adquirió esa importancia inesperadamente por todas estas razones, y en la que vemos yo creo que una constante respecto de otras elecciones que ya tuvieron lugar, que es que figuras que hasta no hace mucho eran protagonistas de la política nacional, bajan al territorio de elecciones provinciales, ¿no? Digo, Capitanich participando por una elección de legislador local. Ayer estaba Horacio Rodríguez Larreta encabezando una lista, cuando hace 2 años era precandidato a presidente, ¿no? También ayer había 2 personas que tienen cargo de diputado nacional y que les quedan 2 años de mandato compitiendo para ser legislador porteño, y bueno, falta por lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero donde hay ciertas especulaciones con que Sergio Massa encabece la lista del peronismo en la primera sección electoral y que sea Cristina Kirchner en la tercera sección electoral. Estamos hablando para el 7 de septiembre, ¿no? Esto me parece que contribuyó a realzar, ¿no? Nacionalizó, lo que, digamos, contra lo que buscaba el gobierno de Jorge Macri de localizar la elección, una estrategia riesgosa, yo creo, riesgosa no porque le salió mal a pesar de toda localizar la elección, sino porque la gestión local no tiene como una gran aprobación. Entonces, apostar a separar la elección para localizar, yo diría que, bueno, no terminó, no funcionó. Si podía fallar, como hubiera dicho Toussaint, falló. Entonces, de ahí ¿no? La importancia para la elección, las elecciones que vienen. Entonces,
De cara a lo que sigue, bueno, yo prestaría mucha atención al 7 de septiembre y particularmente al 9 de julio antes, que es el día que se cierran las alianzas, y después al 7 de agosto, ¿no? Cuando se cierran las alianzas a nivel nacional. Me parece que el resultado de ayer encamina un poco la cuestión para que en provincia de Buenos Aires tanto el peronismo como la derecha y centro-derecha vayan con una oferta unificada, y eso deja bueno, un resultado abierto para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tal vez la madre de todas las batallas. Yo soy muy crítico de esa idea de que la ciudad de la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas en elecciones legislativas, porque es un mal predictor para 2027, porque más que madre de todas las batallas ha sido un histórico cementerio de proyectos presidenciales, ¿no? Digo, Massa, de Narváez, Graciela Fernández Mejide, Cafiero, y podría seguir haciendo la enumeración de gente que le fue bien en la provincia de Buenos Aires y que después su carrera política bueno, no progresó, o partidos que ganaron la elección intermedia de la provincia de Buenos Aires, que después, 2 años después, no le fue bien, ¿no? Si fuera por la provincia de Buenos Aires, pues no se estaría gobernando alguien junto por el cambio, ¿no? La última intermedia de la provincia de Buenos Aires la ganó juntos, ¿no? Entonces, pero el problema es que, más allá de que yo le explique a mucha gente todas estas cosas, todos creen que es la madre de todas las batallas y que predice el resultado de 2027, y por ende, como una frase famosa que es la citancia de Roca, ¿no? Que cuando todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene la razón. Entonces, si todos creen que realmente es la madre de todas las batallas y le asignan toda esa carga simbólica, van a actuar en consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tanto el 7 de septiembre, que es como el anticipo, por más que es una elección distinta, que es una elección en 8 secciones electorales, pero donde vamos a poder sumar las peras y manzanas de secciones donde se renuevan diputados y secciones donde se renuevan senadores provinciales, nos da un resultado de, qué sé yo, voy a imaginar, amplia ventaja que sí, no estoy diciendo que esto sea lo que refleja las encuestas, sobre la coalición de derecha y centro-derecha, y bueno, para la reacción, y el último mes y medio de campaña de cara a octubre va a ser un poco tenso para el gobierno, particularmente con este tipo de nerviosismo cambiario que se vive en años electorales. Si vemos un resultado más parecido a lo que fue hoy, donde la libertad se termina primero, bueno, vamos a ver una reacción como la que vimos hoy, los mercados financieros, y probablemente eso dándole más aire al gobierno de cara a la elección de octubre, ¿no? Pero bueno, pensaba eso respecto de la madre de todas las batallas y el impacto que puede tener esta elección. Algunos comentarios más. Una de las notas salientes fue la baja participación. Esto, la verdad, que es un común denominador con las otras 5 elecciones provinciales que tuvimos. El otro es la fragmentación, y me parece que, no sé la participación electoral en elecciones nacionales, pero me parece que la fragmentación vino para quedarse, y que el haber suspendido las PASO, no es que yo sea un gran fan de las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias, pero nos resolvían un poco la vida, ¿no? Nos obligaban a ir un domingo más a votar en el año, es cierto, y sé que hay mucha gente que no tiene ganas de ir más de un domingo a votar en el año, pero simplificaban la oferta electoral, ¿no? Y ayer, bueno, tuvimos 17 listas, creo que es un problema. Paradójicamente, se da una cosa casi como una suerte de tragedia griega, ¿no? Es que líderes como Milei llegan al poder cuando hay una crisis de representación, ¿no? Y esa crisis de representación tiende a agudizarse una vez que llegan al poder. O sea, son la expresión de algo, de un problema que se profundiza después, o sea que todavía el sistema de partidos lo va, los partidos tradicionales están digiriendo eso, están rumiando, por decirlo de alguna manera, y les queda tiempo por rumiar. Y a veces, como para tratar de salvar la situación, adoptan reformas electorales. No es algo exclusivo de nuestro país, lo hemos visto en otros países, que frente a una crisis de representación se hace algún tipo de reforma electoral con tal de atacar el problema que la gente no se siente representada por los políticos y demás. Eso termina agravando las cosas. Me parece que la eliminación de las PASO, o la suspensión a nivel nacional, lo ha terminado agravando, ¿no? Digo, las PASO tenía muchas críticas, y yo podría mencionar una controversia, pero creo que una utilidad declarada que permitía procesar las internas, ¿no? Toda esta tensión que vimos en el peronismo en los últimos 2 meses hubiera sido mucho más fácil de resolver en la primaria,
esto de que Juntos por el Cambio haya ido dividido en 4 o 5 listas, básicamente se podría haber procesado a través de una primaria. Hubiera sido bastante más simple. Mismo a la hora de negociar un acuerdo entre el PRO y Libertad Avanza, la primaria le da una herramienta, sobre todo, ¿no? Y ex Juntos por el Cambio. Y en ese sentido, me parece un poco el elemento ordenador de las primarias lo vamos a terminar extrañando, si lo que se vuelve frecuente es que tengamos elecciones donde vamos a dar 17 listas de candidatos, ¿no? Entonces, me parece que lo que estamos viendo todavía sigue siendo un coletazo de la elección que lo llevó al poder a Milei, ¿no? Esto de desencanto con los partidos tradicionales, descontento con la política, y que se manifiesta por alta volatilidad electoral, es decir, cambios bastante fuertes entre lo que son las preferencias de los votantes en una elección y otra, alta abstención, ¿sí? Y apoyo a lo nuevo, ¿no? O sea, quedó claro que, por lo menos en la ciudad, lo nuevo vendió mejor que lo viejo, ¿sí? A diferencia de lo que dice el internauta, parece que en la ciudad de Buenos Aires lo viejo no funciona. Muchas gracias, Ignacio. Martín. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Sociología Política, docente Julio Guzmán. Me da mucha alegría estar acá conversando con amigos que uno admira. Bueno, muy bien, voy a compartir brevemente, muy brevemente, algunas reacciones, diría, sobre lo que pasó ayer. Es todavía demasiado temprano, por lo menos para mí, para tener algo más que algunas notas como pimponeando con ustedes y en todo caso alguna pregunta, algún interrogante. Bueno, primer punto, primera nota, efectivamente también se habló mucho sobre la baja participación, lo mencionó también Ignacio, 53%, es la más baja, ¿no? Históricamente. La segunda más baja fue en 2007 en el distrito, ¿no? 70% y 68% en el balotaje, según los datos que recogí. Y una interpretación dominante, creo, fue que esto es un serio problema de representación y de apatía democrática. Yo no estoy tan seguro que sea así, mucho menos en el distrito, porque si fuera así debiéramos ver algún tipo de crecimiento continuo en el distrito, pero esto no se observa en los últimos 20 años, por lo menos, ni en elecciones nacionales ni en elecciones locales. Y tampoco se registra una tendencia clara a la baja en algunos segmentos específicos del electorado que han sido medidos, por ejemplo, los extranjeros o los jóvenes, ¿no? Y ahí tampoco hay una clara tendencia. Me parece que lo más probable que para explicar esta baja concurrencia a votar fue sencillamente que adelantaron las elecciones y unas elecciones locales y solo legislativas, es decir, sin estar acompañadas de elecciones nacionales ni tampoco elecciones de jefe de gobierno, no traen mayor interés. Creo que esto también fue la interpretación de Julio Guzmán anoche en la televisión. Por supuesto, el dato más llamativo, ¿no es cierto?, es el desplome del PRO en la ciudad. El PRO respecto de la última elección, la cosecha 2023, podríamos decir, el PRO pierde 28 puntos, cae a 1/3 de lo que cosechó hace 2 años. La otra gran sorpresa para mencionar, por supuesto, es el triunfo de la Libertad Avanza, ¿no es cierto?, que gana 18 puntos, más que duplica la cosecha de hace 2 años. Y otro dato también que me parece interesante subrayar es la consolidación del peronismo en la ciudad, sobre todo en el sur de la ciudad, y ahora también algo en el centro, porque ganó algunas comunas en el centro de la ciudad, no en el centro
o digamos en el downtown, sino en el centro geográfico, ¿no? De la ciudad. ¿Cómo queda la legislatura? Bueno, no era muy importante, pero ya que estamos, porque esto lo analizamos porque tiene un correlato en algo que quiero decir después. El PRO queda obviamente en clarísima minoría en la legislatura, 10 diputados sobre 60. El peronismo queda con 20 sobre 60, la Libertad Avanza queda con 13 sobre 60. Esto, si fuera un escenario nacional, nosotros, acá los politólogos, diríamos que hay un problema serio de un ejecutivo muy minoritario. Sin embargo, entiendo que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hay una larga tradición de negociación entre jefes de gobierno minoritarios y la legislatura, por lo tanto, en contra de algunas interpretaciones que se escucharon en algunos análisis ayer, no creo yo que este carácter minoritario del jefe de gobierno ponga en juego la gobernabilidad a nivel local. Siguiente punto. Algo de información anecdótica, pero non troppo, podría decirse. Quizá no lo sea tanto. Si tomamos los 5 partidos, fuerzas políticas que entraron a la legislatura, los 5 primeros de ayer, hay algo que es curioso. La Libertad Avanza tuvo su mejor performance, su mejor resultado en Puerto Madero, 49,51. Y el peor en Villa Soldati, 23,51. Datos de anoche, a lo mejor. Faltaba completar un poquitito, pero no creo que varíe mucho. 20. Okay. El PRO, según estos datos, insisto, de anoche, el mejor resultado en Retiro, al lado de Puerto Madero, 23,26, el peor, 9, Villa Soldati. El peronismo, el mejor, 28,13, Villa Soldati. Y el peor, 10,55, Puerto Madero. Entonces acá hay como, estos son barrios extremos, ¿no? Villa Soldati y Puerto Madero, y vemos que se comportan la Libertad Avanza y el PRO, digamos, en términos de geografía electoral, igual, al menos en los extremos, de manera inversa al peronismo. Ahora, la reta. El mejor, parejo, pero el mejor, 9,98, Villa Riachuelo, al lado de Villa Soldati. El peor, 6,19, Puerto Madero. Comportamiento igual al peronista. Finalmente, la izquierda, el mejor, 4,46, en Parque Chas. El peor, 0,72, en Puerto Madero. Esto tiene algo de anecdótico, insisto, pero, a lo mejor nos lleva a abrir alguna pregunta, ¿no? Que es, bueno, ¿qué está pasando ahí con el voto de la Libertad Avanza? Que era, por razones obvias, el que menos conocemos y el más interesante para echar un ojo porque es el nuevo, ¿no? Y si miramos con los datos de hace 2 años, 2023, la Libertad Avanza había sacado en el sur de la ciudad unos 4 o 5 puntitos más que en el norte de la ciudad. Mientras que en la elección de ayer sucede lo inverso. Saca 4 o 5 puntitos más en el norte que en el sur. Entonces, nosotros sabíamos que, y en parte los datos acá de Manuel Terrade creo que lo decían así, Manuel, si no es así, corregime, una de las grandes novedades de la Libertad Avanza era que había comido votos tanto del tradicional sector no peronista como también del peronismo. Entonces, si este comportamiento del voto de la Libertad Avanza, que cambia geográficamente la tendencia, podríamos decir,
Esto quiere decir que hay una característica que se está empezando a evaporar, es decir, esta característica de la libertad avanza que comía en forma pareja al peronismo y al no peronismo. La elección de ayer muestra que está empezando a desaparecer, o por el contrario, esta me parece que es la pregunta teóricamente interesante, o una pregunta con pretensión teórica que puede llegar a ser interesante, o por el contrario, no, y por lo tanto, el sistema de partidos de la Argentina está empezando a normalizarse. ¿Qué quiero decir? Una posibilidad es que el voto de la libertad avanza siga siendo muy nuevo y por lo tanto robe votos, coma votos de ambos sectores. Y por lo tanto eso pone mucho estrés al sistema de partidos. La otra opción es que esté pasando otra cosa, que es que la libertad avanza esté sustituyendo el lugar que tenía el PRO y el esquema de la competencia política argentina siga siendo mecánicamente el mismo. Lo que estamos viendo es no un cambio en la mecánica de la competencia política, sino en la misma competencia política, pero con una sustitución de un actor por otro. Si esto es así, entonces el esquema clásico de Juan Carlos Torres, que dice que la política argentina debe interpretarse en términos de peronismo y no peronismo, sigue vigente, y esto querría decir al mismo tiempo que entonces la irrupción de la libertad avanza no estaría rompiendo con el esquema que conocemos de la competencia política argentina. Esto, insisto, unas reacciones frente a el análisis mecánico del sistema de partidos que nos gustan los politólogos. Ahora, dos reacciones sobre el análisis un poco más político, que es lo que hizo Ignacio recién, ¿no es cierto? Con el diario del lunes sabemos que fue un error político para el PRO adelantar la elección. Es verdad, el domingo pasado 4 distritos habían adelantado y les había ido bien a los oficialismos, pero era difícil al mismo tiempo pensar que la ciudad de Buenos Aires podía escindirse, protegerse, blindarse frente a lo que ocurre a una tendencia en el escenario político nacional. Porque la ciudad de Buenos Aires es en parte, ¿no?, una condensación de lo que pasa en la nación. Por lo tanto, ahora el PRO y Macri en particular, probablemente por querer evitar una dura derrota en octubre, ahora vaya a tener dos duras derrotas. La de ayer y la de octubre. Y la de octubre, siempre quedándonos en el distrito, no yendo a la provincia. Pero la de octubre podría ser mucho peor porque ahora perdió lo que en mi barrio se llamaba el mano a mano. La elección de ayer tuvo relevancia porque de alguna forma era un mano a mano entre Macri y Milei. Y el PRO perdió el mano a mano. Pareciera, y probablemente en esa interna a cielo abierto, como dijo Ignacio, quizás el PRO se tenga que someter a una rendición humillante y por algunas primeras reacciones probablemente vayan en esa dirección. No lo sabemos. Pero además de eso, si es que eso finalmente ocurre, también probablemente ocurra una gran sangría de dirigentes hacia la libertad avanza. Por lo tanto, creo que es un error político importante de Macri que se suma a muchos otros que viene cosechando en su haber. Esto no es algo que pueda imputarse exclusivamente a Macri porque hay experiencia comparada de partidos de, como se dice en la literatura, la derecha tradicional se desorientan
sobremanera y no saben qué hacer cuando les aparece al lado un partido de derecha radical, como también se dice en la literatura. Es un fenómeno común, la desorientación de Macri desde que apareció en la escena política Milei, a mí me parece por lo menos bastante evidente. Si entonces ocurre esto, y vamos a una capitulación del PRO frente a la Libertad Avanza, entonces es más probable que se produzca una sustitución de, otra vez, de la Libertad Avanza ocupando el lugar del PRO, lo cual a nivel nacional generaría siempre en potencial, una polarización política mayor. Y mucho más peligrosa aún porque sería una polarización entre dos populismos. Y por lo tanto, eso sería, desde mi punto de vista, o acarrearía un riesgo democrático muy, muy grande. En cambio, si lo que quede del PRO buscara una reconstitución de Juntos por el Cambio, o bien alguna otra o nueva fuerza o coalición que pudiera aglutinar a actores moderados y republicanos, esto probablemente sería más fácil sin la figura de Macri. Entonces quizás podría abrirse alguna posibilidad de una política más racional y más acorde con los requerimientos de la Constitución y la democracia. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches ya. Muchas gracias, agradezco Julio, Celno, recibirnos. Y bueno, vamos a compartir algunas cosas. Quizá alguna entre en polémica con Martín o sea algún matiz. Pero yo, teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, voy a hacer un poco de historia, no se asusten, un poco de historia reciente. Voy a ir a las elecciones del 2023, por unos pocos minutos. En las elecciones del 2023 es interesante analizar la forma en la que se comportó el electorado. Vamos a ir a agosto del 2023 a las elecciones PASO y les quiero rápidamente compartir unos datos sobre el comportamiento electoral de la Libertad Avanza, que son datos obtenidos a partir de microdatos de un boca de urna del día de la elección, casi 30.000 encuestados, que después fueron calibrados por sexo, edad y resultado electoral, tomando como referencia los resultados electorales en todas las provincias de todas las mesas electorales. Básicamente, lo primero que quiero decir, el voto por género. Recuerdo ustedes Milei, yo creo que es el voto duro de Milei, 30 puntos porcentuales obtenidos en las PASO, después se repiten casi de forma idéntica en las generales. Nosotros registramos que lo votó el 34% del padrón de hombres y el 27% del padrón de mujeres. Es un voto predominantemente masculino, en la misma línea de lo que mostraban las encuestas electorales. Pero es muy interesante el dato que nos dio por rango etario, es decir, por edad. Nosotros tenemos registrado a partir de esto, que insisto, no es una muestra de una encuesta, sino de calibrar con los resultados electorales un boca de urna de 30.000 encuestados, que en el rango de 16 a 29 años, Milei en agosto del 2003 obtuvo el 51% de los votos. Después cae al promedio entre 30 y 49 años con 28% y entre los más de 50, 17% de los votos. Es un voto predominantemente joven, más masculino que femenino. Me interesa que retengamos ese dato. Después quiero citar un artículo que escribí junto a Pedro Antenucci y Gonzalo de Janín, con Votamos Argentino, que fue editado por la revista que dirige Martín, en la cual analizamos cómo fueron los resultados electorales en las elecciones del 2023. Digo, porque ahí creo que podemos encontrar varias ideas sobre qué es lo que está ocurriendo hoy.
Es decir, cómo fue la elección en las primarias, en las generales, en el balotaje, cómo se fue moviendo el electorado, que en esas 3 etapas fue votando estratégicamente a cada una de las fuerzas políticas, y cómo se coordinaron los votantes que querían un cambio de signo político, es decir, querían reemplazar al peronismo gobernante por otra fuerza política. Y ahí vamos a lo tradicional, ¿no? En los estudios de sociología electoral argentina, si tomamos la idea de Juan Carlos Torres, dos grandes polos, el polo peronista, exitoso electoralmente, que tiene su bastión electoral en los sectores populares. Con todas las modificaciones en términos sociodemográficos que se han dado con los sectores populares desde el inicio del peronismo hasta nuestros días. Y el no peronismo, que básicamente se hacía fuerte en los sectores medios, hacia arriba, y también con un no peronismo que desde la existencia del peronismo ha modificado su ropaje, sus intérpretes, incluso sus fuerzas políticas que lo representan. Y acá me parece que aparece un tema muy interesante en la elección del 2023, que es la irrupción de la Libertad Avanza. No solamente es muy disruptiva, digamos, en que una fuerza política que se presenta en algunos distritos en el 2021 es competitiva en el 2023, no solo para competir por la elección presidencial, sino para triunfar en el balotaje y hacerse cargo del gobierno, sino porque además logró romper esa idea, ¿no?, de que el comportamiento electoral entre el peronismo y el no peronismo, ahí no hubo un reemplazo. Los datos, las diferencias ecológicas, la correlación de votos con nivel socioeconómico nos indicaron que en los grandes centros urbanos del país, y no me refiero solamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, este fenómeno lo podemos ver también en La Plata, lo podemos ver en General Pueyrredón, lo podemos ver en el conglomerado urbano Chaco Corrientes, digamos, la Resistencia y Corrientes, de Santa Fe y Paraná, en el Gran Rosario, en el Gran Tucumán, en el Gran Mendoza, todos los grandes conglomerados urbanos del país. La Libertad Avanza logró sus mejores resultados electorales en los sectores populares. Mientras que en las localidades de menos de 80.000 y más específicamente de menos de 50.000 habitantes, logró ser muy exitosa en el histórico electorado del no peronismo, ¿no? Logrando ser exitosa en los sectores medios hacia arriba. Es decir, aparece una fuerza política que logra romper la tradicional sociología electoral y que le quita votos al peronismo, los grandes conglomerados urbanos, más que al no peronismo, y que en las ciudades más pequeñas y localidades rurales es exitosa en romper el voto, en buscar el voto, en obtener el voto del histórico del no peronismo. Y eso hace que sea tan exitosa, logre el primer lugar en las primarias, logre pasar al balotaje, perdiendo contra el peronismo en las generales, y después tiene otra característica que creo que tiene que ver con su novedad. Es decir, nosotros tuvimos durante 10 años casi en un sistema político dominado por el peronismo en sus distintas versiones idiomáticas, porque se llamó de distinta manera, que básicamente se estructuraba alrededor del kirchnerismo, y lo que se denominó Cambiemos o Juntos por el Cambio. 8 años dominados por esa. Cuando uno analiza las transferencias de votos, tanto de las primarias hacia las generales, como de las generales a la segunda vuelta electoral, no hay transferencia de votos entre la coalición no peronista, Cambiemos, Juntos por el Cambio, hacia el peronismo. Entonces, ¿qué ocurre en la segunda vuelta electoral? Milei logra atrapar el voto de Juntos por el Cambio en tal magnitud que incluso se modifica sus apoyos.
ya empieza a tener apoyos entre los mayores de edad, se equilibra entre hombres y mujeres. En los estudios de transferencia electoral, desde la general a la segunda vuelta, de 11 votantes de Juntos por el Cambio, 10 votaron a Milei y 1 a Sergio Massa. Incluso logró mejor performance entre los votantes de Schiaretti. Logró el 63% de los apoyos de los votantes de Schiaretti contra el 25% que fue a Sergio Massa en la segunda vuelta electoral. Entonces, estamos en un fenómeno que tiene en su base electoral predominantemente masculino, joven, pero que en otras instancias ya demostró que es capaz de captar otros electores que en teoría en un inicio estaban lejos de él. Y ahora vamos a... quería hacer este comentario porque me parece que es válido para poder entender las elecciones. Las elecciones locales de la ciudad, sí, yo creo que deben ser las elecciones de legisladores, voy a ser un poco polémico, de concejales de una ciudad grande, que se llaman legisladores, más sobredimensionadas en la historia. Pero bueno, fueron unas elecciones que fueron desdobladas, que así lo decidió el oficialismo de la ciudad, y que además el oficialismo de la ciudad empujó para que se suspendan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las consecuencias: menor participación. En las elecciones del 2023 para jefe de gobierno votó el 65% del padrón electoral, en esta oportunidad el 53%. Yo quiero hacer una breve digresión en términos de participación histórica, porque en el año 2018, que se aplicó para el 2021, con la sanción del Código Electoral de la ciudad se modificó de manera muy profunda la forma en que participan los electores extranjeros. Antes se debían inscribir, el padrón de electores extranjeros era de 18.000 personas, y ahora inscripción automática. En la última elección superó los 500.000. Y son electores que votan por debajo del 20%. Entonces, al modificarse el divisor, evidentemente la participación cayó muchísimo. Eso nos vemos una caída de la participación a partir del 2021, pero que en realidad cuando uno mira la cantidad de votantes, la cantidad de votantes se mantuvo estable. El problema es que se incorporaron un montón de votantes extranjeros, pasó de 20.000 a más de 500.000, que participaron muy poco en la elección. Entonces, digo, pero tomando como tema el 2023, el padrón exactamente el mismo, menos 12% de participación, en línea con lo que pasó en el resto de las elecciones dobladas. Yo hay más de la desafección y más me tomo del maestro Sartori, que dice que lo que explica mejor la participación electoral es la importancia que el elector le da a la elección. Y acá tenemos un tema. El círculo rojo, dándole una importancia central, el mercado sur en toda una elección local de legisladores, todo el sistema político esperando esta elección para ver qué iba a pasar con el peronismo de la provincia de Buenos Aires, cómo se organiza el peronismo nacional, qué pasa entre Milei y Macri. Bueno, la ciudadanía en otra sintonía, no es la primera vez. Sí creo yo que esto sigue mostrando la distancia que hay entre representante y representante. Y bueno, y al suspender las PASO, es obvio que está la fragmentación de la oferta electoral. Ahora, ¿qué uno piensa antes de tiempo? Si esto lo hizo el oficialismo va a garantizar que no se le fragmente la oferta electoral, porque el oficialismo tiene recursos materiales, posibilidades de contener una coalición. Bueno, no, es el que más se fragmentó. Entonces creo que a la vista de los resultados es una decisión errónea. Es decir, se provocó un adelantamiento de la elección para discutir los temas locales, no se logró. Se suspendieron las PASO con el objetivo probablemente de fragmentar a los principales contendientes, es decir, el peronismo fue organizado en 3 listas, la Libertad Avanza armó otra lista, pero el más fragmentado fue el propio oficialismo. Entonces, a la luz de los resultados se obvió que hay una estrategia que falló. Y el nivel de fragmentación es muy interesante porque si nosotros tomamos las elecciones, por ejemplo, 2023, después de las PASO, todas las 4 listas que compitieron para jefe de gobierno lograron tener representación en la legislatura. Acá solamente 5 de 17, pero lo más interesante, hay un 15% del voto positivo que no tuvo representación, que quedó fuera
de la representación política porque no llegó al 3% que impone el código electoral de la ciudad. Después hay un tema, ¿no? Yo además trabajo en una consultora, dirijo, y no quiero, pero ya desde abril se ve con claridad que el resultado iba por esta camino. No, sí, podía ganar Santoro, podía ganar Adorni, pero que se estaba organizando la elección en torno a que iban a competir la Libertad Avanza con el peronismo y que después se ubicaba el PRO. Ahora, y acá, interesante el ping-pong, quiero la última reflexión, interesante el ping-pong. Yo creo que lo que vemos en la Libertad Avanza, en que creció en las comunas de la franja central y fundamentalmente de la franja norte, lo que le permitió ganar la elección, es la plasticidad, la capacidad que tiene para obtener votos de diferente tradición política y de diferentes sectores socioeconómicos. Miren, yo no sé si vieron el mapa publicado en la web oficial de resultados, que dice, bueno, que ganó Verde, se ganó Santoro. Bueno, yo creo que, a ver, es correcto, ¿verdad? Pero es un poco engañoso. Si miramos por comuna, hay una homogeneidad del voto a la Libertad Avanza muy importante, salvo en 5 comunas de las 15 que se va un poco, que son 3 del norte y 2 del sur. Hay 10 comunas que están entre el 29 y el 31% de votos. Y son comunas de altos ingresos, medianos ingresos y bajos ingresos. Es decir, yo creo que la Libertad Avanza aún hoy tiene la capacidad, la plasticidad de poder interpelar el voto tanto de, digamos, que viene de la tradición peronista como de la tradición no peronista. Y bueno, básicamente el formato está muy claro, digamos, de lo que viene. Fundamentalmente en los distritos más importantes. Después puede haber algún caso particular, alguna elección a gobernador. Quedan 2 elecciones a gobernador, Misiones, que va solo, la Libertad Avanza, poco más de los lados, aparte de la provincia de Buenos Aires. El formato es claro. El formato que propone la Libertad Avanza es el formato de tabula rasa. ¿Qué quiere decir este formato? Que pueden sumarse a su fuerza política, pero no van a discutir con ningún otro el rumbo estratégico. Yo creo que ahí está el tema más significativo y más importante de la propuesta que hace la Libertad Avanza a sus potenciales sociopolíticos. Pero que además, a ver, se basa también en algo que, digo, yo he participado en los últimos meses de investigaciones cualitativas, el rechazo de la sociedad a lo que denominamos los políticos profesionales es muy amplio y se profundiza. No es que se detuvo en el 2023 con el cambio de gobierno. Es muy, muy fuerte. Y yo no es que lo avalo, digo, no es que digo, ah, qué bueno que es, digo, es una descripción de la realidad. Entonces, y además, creo que la Libertad Avanza capta y entiende que su razón de ser y lo que posibilitó su llegada al gobierno es que la sociedad, de manera muy amplia, considera que las experiencias anteriores, tanto la peronista como la no peronista, fracasó. Entonces no va a poner en discusión el rumbo estratégico. Por eso se puede sumar. Tabula rasa. No importa que venga Scioli, digo, hay un montón de gente que tiene trayectoria política, pero no se sienta en la mesa como otro que discuta el rumbo estratégico. Eso ya lo hizo Macri, y desde la perspectiva del gobierno fracasó. Entonces tiene que haber otro formato. ¿Qué es este? El de tabula rasa. No estoy hablando ni a favor ni en contra, digo para poder entender el fenómeno. Me parece que eso es lo que viene en los próximos tiempos en términos políticos. ¿Qué capacidad tiene la formación del gobierno y la formación y el peronismo y los otros sectores que no van a estar contenidos para organizarse políticamente y ofrecerle una oferta electoral atractiva
al conjunto de la sociedad en una elección que no es de tipo nacional, en elecciones que aún la legislativa nacional tiene su formato provincial, ¿no? Muchas gracias. Perdón la extensión. No, no, no. Bueno, pasamos a recoger comentarios. Los asistentes. María Angélica Geli. Adelante. Está muteada. Está muteada. Ahora. Ahora sí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las exposiciones que hicieron. Tengo dos preguntas. Primero, si, dado que la Libertad Avanza obtuvo un poquito más del 30% sobre el 53% de quienes fueron a votar, ¿todo lo que ustedes dijeron sería definitivo o estaría puesto en revisión en caso de que hubiera mayor concurrencia a votar, y también teniendo en cuenta que un 70% de los que sí fueron no eligieron esa opción? Esa es la primera pregunta. La segunda es que parece ser, algunos hablaron en los medios de comunicación de batacazo de la Libertad Avanza. Esto puede considerarse desde el punto de vista simbólico, pero si eso es así, estaría generándose algún cambio en la representación más allá de los números de los guarismos a través del relato que construyó este partido político, o esto también estaría en revisión. Bueno, a cualquiera de los tres que quiera contestarlo. Vamos a tomar, ¿no es cierto?, varios comentarios y después lo respondemos un poco. Carlos Baim. Carlos. No tengo ninguna pregunta. A ver. ¿No hay ninguna pregunta, comentario más? Manuel Solanet. Manuel Solano. No sé si se comentó, no lo percibí. La izquierda en la capital federal, o sea, en Buenos Aires, siempre ha tenido una proporción entre el 12 y el 15%. ¿Dónde está ese voto en estos resultados del día de ayer? ¿Alguna pregunta o comentario más? Díaz, Rodolfo Díaz. Sí, gracias por las exposiciones. Creo que destacaría o comentaría un par de puntos. De la primera exposición, mi comentario sobre la actitud de los denominados mercados. Yo creo que tenían un gran interés, porque durante bastante tiempo los operadores o los gerentes de los mercados han hecho inversión política importante en el programa. Entonces, lo que el interés era saber qué iba a pasar con esa inversión política. Por eso estaban tan inquietos en ese sentido. Yo no creo que hayan tenido en sus cuentas todavía el resultado en un sentido o en otro con relación en sí al kirchnerismo. Daban por descontado que iba a ser una elección discreta, que es lo que pasó, pero creo que la inquietud era saber si el destino de su inversión política de muchos años. Primer comentario. El segundo comentario es que entiendo que del final de tu exposición, de la exposición de Alessandro, yo me inclino por entender que lo que estaba en discusión era la cuestión de la sustitución del actor. Era mirado desde el tiempo, como vos venías en tu argumentación, y mirado geográficamente desde el espacio,
en las dos dimensiones es claro que no hay espacio para 17. Y a lo mejor la hipótesis, digamos, que de Torres, del esquema binario de análisis, no de comportamiento, porque no dice eso, sino de análisis, yo creo que lo que está en discusión, y me parece que lo hacía explícito recién en sus discusiones, yo creo que lo que está en discusión es en ese punto es la sustitución del actor, y creo que el resultado es ese. Se está sustituyendo el actor. Y en el avance, creo que de los números que la tercera exposición decía, lo pusimos. Estamos yendo a una reconstitución de la pareja que disputan el duelo de torre, y creo que sabemos, o parece que sabemos, no sé, pero parece que sabemos que está sustituyéndose la estructura del PRO con el tipo de preferencia, el tipo de inclinación que tiene hacia una nueva representación, digamos, hacia otro actor, que la Libertad Avanza, que tiene otras preferencias y otras inclinaciones. Y finalmente, yo creo que el peronismo elemental en esta elección, el peronismo, o sea, la versión capital del kirchnerismo, digamos, encabezada por Santoro, que no ese modo de expresar el peronismo no es generalizable a la Argentina. Eso hay lugares donde eso no cabe. Pero bueno, lo que jugó ayer fue eso. Y yo creo que eso salvó la ropa apenas. Yo no lo valoro tan bien. Yo creo que salvó la ropa apenas. Creo que, y eso me parece que es también un dato que va a mostrar un poco hacia dónde va. ¿Alguna pregunta o comentario más? Ignacio. Oh, perdón. Se analizó esta elección en términos de nacionalización mayormente, y claramente fue la opción tomada por el oficialismo nacional. Y se enfrentó, intento acá ir a una versión más localista de lo que sucedió, se enfrentó a un oficialismo local debilitado, dividido, y a una oposición peronista barra kirchnerista, que no pudo plantearse como exitosamente como una opción de gobernanza local. Esto para contraponer a la visión de una nacionalización extrema de la elección capitalina, y bueno, me gustaría ver sus opiniones al respecto. Muchas gracias. Sí, a ver, los mercados no son 30 personas que podrían entrar en este cuadro, ¿no? Digo, me parece que no apuestan por partidos, les gustaría que hayan entrado por partido, pero por lo que apuestan es siempre por activos financieros, ¿no? Entonces, y hay resultados que hacen que el precio de los activos financieros suban y otros que el precio de los activos financieros baje. En el caso de la elección porteña, me parece que, salvo gente muy especializada, que esté implantada en una desarrolladora inmobiliaria, dueña de shopping, se puede nombrar, creo que ese podría haber sido como el tipo activo que normalmente el inversor no está interesado en eso, ¿no? Pero digo, en una elección como la de ayer, me parece que el interés no iba por la suerte del PRO, por el PRO mismo, nadie en Wall Street, la verdad que está mal, Wall Street podría ni siquiera estar ahí, pero nadie en Wall Street
va a llorar la desaparición del PRO, si es que va a desaparecer, ¿no? Lo que preocupaba acá era básicamente uno, si el kirchnerismo salía más votado, ¿sí? Como señal de cara adelante. Yo sé que no dice nada que el kirchnerismo salga más votado en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, no implica ningún tipo de predicción respecto al futuro. Pero hay mucha gente que cree esas cosas y de vuelta, la gente actúa en base a las percepciones, ¿sí? Segundo punto, la cuestión de cómo quedaba la pelea entre el PRO y la Libertad Avanza, no tanto en sí porque me guste más el PRO o la Libertad Avanza, si fuera por resultados así, de qué también le fue, yo creo que con la Libertad Avanza le habría ido fantástico, ¿no? Digo, pasar de 2.600 puntos básicos de riesgo país a haber estado abajo de 600, pero el que tenía esos bonos al principio y los vendió al final, se hizo mega millonario, básicamente, ¿no? Pero digo, creo que era más por la cuestión de, bueno, ¿qué implicancia tiene esto de cara a la elección de la provincia de Buenos Aires? ¿Facilita o no facilita un acuerdo entre el PRO y la Libertad? La gente que está en el mercado financiero es muy sofisticada para muchas cosas, pero es muy poco sofisticada para la política, y entonces saltan con preguntas del estilo, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo y se baja uno y compite el otro? Y uno dice, bueno, pero eso no es así, no es tan simple la cosa. Hay gente que está colgada de la lista que, digo, no es, uno no compite para evitar que gane un tercero, compite para ganar uno, ¿no? Digo, ese es el sentido de la política. Pero uno recibe ese tipo de preguntas constantemente, ¿no? Como por ejemplo la elección de gobernador de la provincia de Buenos Aires 2023, diciendo, bueno, que se baje fulanito, fulanita, así evita el triunfo de Cristo. Bueno, toda la sofisticación que hace ganar miles de millones de dólares a un montón de gente, cuando llega a la política se pierde. Y llegan este tipo de preguntas, y entonces este tipo de cuestiones e interpretaciones de los resultados electorales. Con lo cual, un resultado donde Santoro no ha votado y donde la Libertad Avanza y el PRO quedaban como cerca de un empate, que no fue lo que ocurrió, era un mal resultado desde el punto de vista del mercado porque implicaba el peronismo unificado, porque la verdad que lo de Kim y Abel Medina era testimonial, un peronismo unificado, ha ganado la provincia de Buenos Aires y el PRO y la Libertad Avanza con este resultado tienen muy poca chance de ponerse de acuerdo, porque van a decir, bueno, la interna quedó sin definir, vamos a definirla en septiembre y en octubre. O sea, si ya fueron a pelear en septiembre, que sí que para octubre no cerramos, porque el cierre de listas es el 7 de agosto. Entonces, no es que les guste Macri porque es rubio ojos celeste y le tengan menos gusto a la Libertad Avanza porque es un poquito más humilde que el de Macri, ¿no? En términos de políticas públicas, creo que les gusta mucho más la política económica al mercado. El círculo rojo, el empresario local, esa historia, son actores diferentes. Pero me parece que esa es la cuestión que hace que de pronto pudieran llegar a estar pendientes de una elección que en circunstancias normales no debería haber despertado el más mínimo del mercado. Digo, la Ciudad de Buenos Aires históricamente no generó eso, digo. Pero bueno, se nacionalizó. Y se nacionalizó. Y digo, basta con ver las campañas, ¿no? Digo, Santoro diciendo, desarmando la motosierra y diciendo, vamos a ponerle fin a esta locura, vamos a terminar con la crueldad. Tiene que ver eso con él. ¿Cómo lo va a hacer de una banca de legislador porteño? La reta diciendo que va a poner más policías en la calle. ¿Cómo? Con los 3 legisladores que sacó. Ficha limpia, que era la gran apuesta a que los penales levantaran. Digo, se estaba discutiendo otra cosa. Digo, pequeña anécdota. En el año 74, que fue que Perón lo condecoró a Pinochet y una declaración de repudio del Consejo Deliberante, y Perón lo llamó a Miguel Unamuno y le dijo, mire, a mí la Constitución me da 2 funciones y a usted le da 3. Y 2 funciones son conducir la política externa al interior de la Argentina, sus 3 funciones son el alumbrado, el barrio y la limpieza. Bueno, Martín. Bueno, sí, gracias. Un poco, de nuevo, unas reacciones no necesariamente puntuales sobre los comentarios, sino generales. Sin embargo, lo que dice la doctora María Angélica Geri, yo entiendo que sí, que puede interpretarse como un batacazo el que hayan ganado de la manera en que ganó la Libertad Avanza, de la manera tan rápida. El problema es que muchas veces ocurre, un poco en la misma línea de lo que está comentando Ignacio ahora, es que
por más que haya un 70% que no eligió, sin embargo, lo que se impone es la interpretación del día después, y sobre todo la interpretación que hacen muchos actores estratégicos acerca de cuál fue el resultado de la elección. Y entre esos actores estratégicos también están los propios actores, ¿no? Que modifican su comportamiento para hacer alianzas o no alianzas para tratar de revertir una determinada situación. Que aunque un 30% no es haber ganado con 65, que sería un batacazo absoluto, incuestionable, pero bueno, en el caso de ser una fuerza relativamente nueva, una sorpresa y de repente gana en muchas comunas y gana la elección, cuando no se esperaba tanto que ganara. Estábamos, ¿no?, hasta último momento creyendo todavía muchas encuestas que daban por lo menos una paridad. Algunos daban un poquito a Santoro, otros daban un poquito a Dorni, pero y más también, y más incertidumbre sobre los resultados finales. De repente el resultado es tan claro, entonces se impone una lógica. También había incertidumbre, para contestar un poco al ministro Díaz, que yo no tenía tan claro, ni lo tengo tampoco ahora claro, que lo que efectivamente se esté produciendo una sustitución del PRO por parte de la Libertad Avanza. No lo sé, es solamente una hipótesis para conversar acá, entre amigos. A lo mejor Diego Miranda tiene razón cuando dice, bueno, no estaremos nacionalizando demasiado mucho unas elecciones locales. Sí, puede ser, pero lo interesante también del análisis de unas elecciones locales es si nos puede llegar a decir algo, si pueden ser indicios de algo más importante que nos interese más y en qué medida. Es siempre un poco un ejercicio de la interpretación. En este sentido, que no estaría yo tampoco tan seguro que el PJ no se consolida, no se vaya a unificar en las próximas elecciones. Creo que hay que ver, que es un ejercicio intelectual de tratar de interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? Acá tenemos un poco, si es que la disyuntiva es si es inevitable que la Libertad Avanza sustituya al PRO o puede haber una supervivencia del PRO en algún otro lugar, ¿no? En algún punto, en el fondo, la discusión es esta y todavía no está saldada. Hay algunos indicios que pueden mostrar que es evidente que la Libertad Avanza se lo va a comer al PRO, pero por otro lado también Manuel está diciendo que no, que la Libertad Avanza tiene también capacidad para comer también en otros lados. Entonces no solamente puede sustituir al PRO, sino que puede romper todo el sistema. Un poco de lo que estamos hablando, creo yo, poniendo quizás los propios temores arriba de la mesa, es que si la Libertad Avanza se va a convertir finalmente en una fuerza imparable, hegemónica, y va a consolidar un bloque histórico, como lo hacía en términos gramscianos, que va a durar 15 años o 20, o si va a haber oportunidad de otros actores de poder convivir y competir con eso. Ese es en el fondo lo que más me preocupa a mí y por eso trato de, quizás de una forma, digamos, ilusoria, tratar de pesquisar o tratar de averiguar si hay algo de eso que nos pueden estar diciendo estas elecciones, pero de nuevo, son siempre hipótesis y especulaciones, hace falta más tiempo y más estudio y más datos y más reflexión. Pero gracias igual. Una de las cuestiones que quisiera hacer referencia es esta idea de batacazo. Viéndolo como que alguien obtuvo el 30% de los votos en una elección que participó el 53%, bueno, es verdad, y además una elección local de legisladores que modifica la mitad de una legislatura,
Pero también, en la otra mano, digamos, de other hand, podemos decir lo siguiente. La Libertad, el peor distrito electoral de la Libertad Avanza en el 2023 fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le sacó 14% de los votos. Bueno, lo multiplicó por 2.2. Y en los sectores, digamos, de menores ingresos lo multiplicó por 1,5. Y en los de mayor ingreso lo llevó a multiplicar por 3, a la cantidad de votos en términos de porcentaje. Con lo cual, visto desde ese lugar, es decir, una Voy a saber si un problema es no me gobierno o va a la... explicar. ¿Cómo? No. Se le abrió el micrófono. Sí, ya está. Bueno, eso me parece que es, que, bueno, entonces, en una perspectiva, lo mínimo que podemos decir que es una elección interesante. Y después, con lo que dijo Diego, sí me parece que él dijo, bueno, estamos poniendo el acento en la nacionalización. Bueno, yo creo que también ahí aparece un tema que, insisto, el error estratégico del desdoblamiento, más la suspensión de paso y demás, porque lo que señaló es un gobierno local, digamos, de baja calidad y demás. Yo no lo voy a evaluar por mí. Yo lo que sí tengo estudios sistemáticos que me permiten decir que la evaluación de los ciudadanos de esta ciudad con respecto a la performance del gobierno de Jorge Macri es mala. Tiene menos de un 30% de visión positiva. Lo que quiere decir entonces que, adelantado la elección, querer municipalizarla, suspender las pasos, digo, agrava el error de llevar esta situación y de alguna manera la generaron con decisiones erróneas. Porque me parece que si hubiese sido un gobierno con un 60% de apoyo a la gestión, podríamos seguramente estar hablando de otros resultados. Bueno, justo con ahora. Yo, brevísimo comentario. Navaki, tenés razón. El mercado tiene su propia interpretación. Y muchas veces imponer la interpretación es una parte importante. Imponer qué ganar, qué perder antes. ¿Por qué ganar, qué perder antes? Predefine el resultado. Martín. A ver, vos fuiste claro respecto a una pronunciación muy fuerte que ponga en riesgo la democracia como cultura. ¿Sí? Yo asumo mi escepticismo cognitivo. Empecemos a intentar el diálogo de estas dos fuerzas, porque me parece que viene esa polarización. Y que lo que se trata de intentar, el diálogo, a lo mejor de ser un examen anticipada. Me parece. Bueno, yo coincido con vos. Lo de Torre era lo mismo que decía Torcuato de Tierra. Torcuato decía lo mismo, acá hay un sector popular, pero hay una parte del planteo que diera que explica en parte esto que el fenómeno que vos estás llamando de libertad avanza en los sectores. La sociedad ha cambiado mucho respecto a la época. Los sindicatos hoy no son lo que eran. Los informales ya no son lo que eran. Los informales son un sector de bajos ingresos, pero que tiene obstáculos de libertad avanza. Entonces, los cambios sociales alguna medida han reducido la base propia permanente del peronismo. Y han dado lugar a que sectores desestructurados, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy votan el peronismo que en otra época no lo hubieran. Bueno, muchas gracias a los expositores, muchas gracias a los que están presentes y destaco de hecho que han estado presentes formando parte de la reunión 8 de los miembros de la academia. Cosa que me sucede. Bueno, muchas gracias y nos vemos.